A manera de introducción, para recordarles que la Biblia pueden leerla con toda tranquilidad, mirando los pasajes que son descriptivos y en los pasajes donde hay mandato. Toda la Biblia pueden leerla con esos dos perfiles. Hay uno que es descripción y los otros son para mandatos. Donde haya mandato ya implica nuestra responsabilidad para hacer o dejar de hacer, y donde haya descripción, sencillamente nosotros creemos que Dios hizo las cosas o está haciendo las cosas de esa manera. El versículo que voy a tocar hoy, que está en Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Es descriptivo. Describe, no hay mandato acá, solamente describe. Y a manera de tema, estamos hablando de donde escogió Dios la iglesia. Dios escogió la iglesia, esa es la oración principal de ese versículo. Dios escogió la iglesia. Y luego hay tres frases debajo de ese verbo que explican la naturaleza, la implicación de ese verbo. Entonces la oración principal es que Dios escogió la iglesia. Ahí dice Dios nos escogió. Y luego siguen tres frases. La primera frase dice en Él. Luego la segunda frase dice antes de la fundación del mundo. Y la tercera frase dice para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Entonces, cuatro ideas principales. La oración principal, donde Dios nos escoge, y tres frases explicativas. Eso es todo el resumen de ese versículo. Pero comienza por un adverbio ahí. El versículo comienza con un adverbio, dice según. Y ese adverbio tiene dos ideas principales. Ese adverbio, según, tiene dos ideas principales. La primera idea es que Dios desde arriba, con su autoridad, con su dominio, decidió, bajo su autoridad, sin influencia externa alguna, Él decidió, independiente, sin influencia alguna. Eso es ejercer autoridad, y ese es el primer concepto de ese adverbio. Y la segunda idea de ese adverbio, al finalizar la terminación, el sufijo de ese adverbio, indica que usó una manera. Entonces esas son las dos ideas principales, que Dios ejerció su autoridad y usó método para escoger la iglesia. Esas son las dos ideas principales de la primera palabra. Y ahora sí pasamos al verbo, escoger. Y no sé si recuerdan alguno que expliqué la etimología de la palabra logos, que se traduce palabra, pero este es el verbo hablar. La composición de esa palabra que está ahí, donde se tradujo escogió, es la composición de dos palabras también. Usó un prefijo que indica antes de y fuera de. Ese es el prefijo de la palabra logos, o lego, hablar, que usó ahí. Entonces voy a explicar el prefijo. Dios escogió la iglesia antes que existiese la iglesia físicamente y antes que existiese algo físico. No había creación. Eso es antes de. Y fuera de indica que hizo esta escogencia fuera de la creación. Eso solamente explica el prefijo de esa palabra. Los que siguen la literatura del Nuevo Testamento, esa es la preposición ek, que indica fuera de y antes de. Y ahora sí voy a explicar la segunda parte, que es el verbo hablar. Y el verbo hablar tiene 5 ideas ahí, que pueden asociarlo con el mismo logos. La primera idea del verbo hablar. La primera idea es recoger. Primera idea es recoger. La segunda idea es reunir.
La tercera idea es separar. La cuarta idea es reunir. ¿Esa es la segunda? Usamos otros sinónimos, entonces. La segunda idea es repetir. Corregimos otra vez. Recoger, repetir, separar, reunir. Estoy invirtiendo el orden. Reunir y, la última, armar. Para entender qué estaba haciendo Dios cuando nos escogió, nos toca entender estas 5 ideas. ¿Las tienen? La primera idea, recoger. Segunda idea, repetir. Tercera idea, separar. Cuarta idea, reunir. Y quinta idea, armar. Cuando Dios nos planeó escogernos a nosotros, tiene esas 5 ideas en la cabeza. Y la primera idea, voy a hacer una analogía ahora para irla aplicando a nosotros. Entonces dejo la etimología y comienzo a hacer la analogía para aplicarla a nosotros. Fíjese lo que ocurrió cuando Él escoge la iglesia. En su mente, antes que existiera la creación, alcanzó a ver todo el grupo de la iglesia como si fuese hablando de a uno por uno simultáneamente hasta reunirlos. Juntó un grupo. Eso ocurrió en su mente. Un acto simultáneo, instantáneo en el pasado. Por eso sabemos que nadie influyó a Dios para formar la iglesia. Y mantuvo ese secreto hasta el día de Pentecostés. No lo anunció a nadie. No dio preaviso que va a fundar la iglesia. Lo conservó como un secreto en su mente. Eso es la primera idea que tiene ahí. La segunda idea, de repetir. En la mente de Dios, en ese instante cuando estaba escogiendo la iglesia, vio la repetición de generación, cómo se acaba una generación de la iglesia y comienza otra generación y sustituye la generación anterior. Y fíjense, nosotros estamos reemplazando ahora una generación de creyentes que ya ha muerto. Y ahora estamos nosotros de paso y seremos reemplazados por la siguiente generación. Y ese es el concepto de repetir. La historia se repite, es decir, se repiten congregaciones o generaciones. Y esa es la segunda idea del verbo escoger. La tercera idea de separar. Hay 2 formas de separar. ¿Cómo separa? ¿Cómo nos separó Dios en esa época, antes de la creación? La primera idea. Nos separó de otras personas que dejó sin conversión. Esa es la primera idea. Ejemplo. No toda mi familia es creyente, pero a mí me separó de ellos en su eternidad pasada. Y algunos de ustedes quizá le hizo lo mismo. No toda su familia, no todo su apellido es creyente, pero a usted lo separó en el pasado eterno, en la eternidad pasada. Lo separó de su familia, de su raza. Y usted fue el separado de ellos y por lo tanto usted es creyente hoy debido a esa autoridad de Dios en el pasado. Esa es la primera idea de separar. Y la segunda idea de separar es que en algún momento de nuestra historia nos separará de este grupo. ¿Cómo? En algún momento no estaremos en este grupo. ¿Cómo? Por la muerte física. Nos va a separar entre nosotros. Y no hay manera de evitarlo. Entonces tienen la tercera idea de lo que Dios hizo
cómo nos separó acá de la raza y cómo nos separa entre nosotros temporalmente. Y voy a la cuarta idea, de reunir. Podemos verlo en dos aspectos. En la mente de Dios, Génesis existía. En su mente, Él vio esta congregación. Existimos antes que nosotros supiéramos. Y también vio cada reunión que se hace en todo el mundo. No somos un accidente. Y usted no se imagina por qué pertenece a Génesis, pero Dios sabía que pertenecería a este grupo, por las razones que haya tenido. Usted pudiera haber pertenecido a otro grupo acá en la ciudad, estar en otro grupo. ¿Cómo explica que está aquí y no está en otro grupo? Eso es parte de la soberanía de Dios. Eso es parte de su programa, parte de su plan. ¿Por qué no somos otros? Somos nosotros. Y la segunda idea, en la mente de Dios nos vio reunido en la Nueva Jerusalén también. Entonces no solamente ve este grupo reunido, sino que ve toda la iglesia reunida como un solo, como un total en la Nueva Jerusalén. Eso es ser escogido. Y hay una última idea. Se acabaron. Armar, ya se la di. En la Nueva Jerusalén está el edificio completo. La quinta idea es esta, que en la Nueva Jerusalén está armado toda la iglesia. Ya no está desintegrada, ahora estamos desintegrados, porque está una parte de la iglesia aquí en la tierra y la otra parte de la iglesia, ¿dónde está? En el cielo. Entonces, eso solamente explica qué es ser escogido. Y el pronombre que aparece ahí al final de nos es lo que dice que ese plan es exclusivo de la iglesia. Eso no incluye los santos de la tribulación, ni los santos del milenio, ni los santos antes de la iglesia. Ese nos se refiere específicamente a la iglesia. Escuche bien. Entonces no vamos a violar los parámetros hermenéuticos ni el contexto gramatical de la Biblia. Ahí aparece en su Biblia nos. Ese nos representa la iglesia. Y la iglesia es el grupo de creyentes que existen desde Pentecostés hasta el momento del rapto. Ese nos solamente se refiere a ese grupo. Y ahora voy a explicar las frases que están ahí. Ahí dice, en Él. ¿Así dice? Nos escogió en Él. Es una preposición. Esa preposición que significa esfera. Esfera. Y la palabra esfera tiene dos ideas. La número uno, ¿qué es una esfera? Implica tiempo. Y la segunda idea de esfera implica espacio. Entonces, escogido en Él tiene dos connotaciones. Interpretamos que Él representa a Cristo. Entonces, escogido en Él tiene dos implicaciones. Tiempo y espacio. ¿Cómo explicamos lo del tiempo? Sencillo. El tiempo de la iglesia es desde el tiempo de Pentecostés hasta el momento del rapto. Esa es la primera idea de en cuanto a esfera, que implica tiempo. Y la segunda idea de espacio es que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo es como una célula en el organismo, en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros es como una célula, así como una célula representa un espacio en el cuerpo físico. De la misma manera, nosotros como miembros ocupamos un espacio en el cuerpo de Cristo para cumplir una función. Eso es esfera. Eso explica la frase en Él. Existimos entonces dentro del tiempo y dentro del espacio. Eso es en Él.
La segunda frase que está en el versículo dice, antes de la fundación del mundo. Me llama la atención que la palabra fundación del mundo, Dios está arriba. La preposición que usó como prefijo de fundación, Dios está arriba y el mundo está debajo. Y mi curiosidad, ¿en qué parte si no existe? Entonces Él hizo un mundo ya subordinado a Él, a su autoridad. Esa es la segunda frase, nos hizo antes de la fundación del mundo. Usted no pudo influir a Dios cuando Dios hizo esta selección o elección o congregación. Usted no pudo influir. Déjeme darle algunas aplicaciones y quiero evitar que abusen. Déjeme darle algunas ideas en este momento y quiero evitar que abusen. Los que están pensando que son creyentes porque nosotros oramos por ello, no están muy exactos en su conclusión. Porque ¿quién había orado cuando Dios nos escogió? La segunda idea. Los que piensan que nos convertimos porque nos evangelizamos, no, alguien nos evangelizó, también tienen este error, porque ¿quién nos había evangelizado cuando Dios nos escogió? Nadie había orado, nadie nos había evangelizado, nadie nos había hablado de Dios y ya Dios había determinado que nosotros fuésemos la iglesia. Así que tenemos una conclusión más sencilla. Somos creyentes por las misericordias de Dios que Él tuvo en esa época o historia pasada. Por eso estamos aquí. Y por eso somos nosotros y no otros. Y los que piensan que tienen responsabilidad de convertir a alguien, no la tienen. Solamente somos responsables de guiar los niños. Así está en Proverbios, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso solamente los vuelve íntegros socialmente, buenas personas socialmente, pero no creyentes. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de convertir a nadie. Y voy a explicar la tercera frase que está en su Biblia. Ahí dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Explico las frases. Dos adjetivos que indican las cualidades de quiénes somos, cómo nos ve Dios, qué somos. Eso solamente nos describe. Y Dios dice que somos santos. Y santo tiene dos ideas, ya la saben. La primera, un santo es limpio, es decir, no peca. Y dos, segunda idea, un santo es trabajador. Dios dice que eso somos, no que seremos. Siempre leo esta frase: seréis santos porque yo soy santo. Es una promesa, esa es la palabra de Dios. Y eso es lo que piensa Dios de mí. Soy limpio y... Déjenme darle unas 2, 3 conclusiones. Yo no pienso de esto, que es posicionalmente. Yo pienso que realmente somos santos. Y voy a mostrarle 3 palabras que hay en el Nuevo Testamento. Y ninguno de esos 3 hombres peca. Nunca peca. Nunca peca. Cuando leen Corintios y ven que el hombre espiritual, ese hombre nunca peca. Un hombre espiritual nunca peca. Segundo hombre que está en nosotros, que nunca peca, es el hombre interior. Nunca peca.
Y el tercer hombre que está en nosotros, que nunca peca, es el nuevo hombre. Así que hay 3 categorías o clases de hombre en nosotros que jamás pecan. Y por eso Dios dice que somos santos. ¿Por qué somos santos? Porque esas 3 categorías de hombres se mantienen limpios, sin pecado. Y si nota el verbo que usó el Nuevo Testamento, que se traduce ahí en su Biblia, fuésemos, es el verbo de existencia, el verbo imi, existir. El infinitivo que aparece ahí indica que sin fin. Esas 3 clases de hombres jamás pecan en nosotros. Por eso son limpios, son santos. Y la segunda idea de santo, ¿cuál es? Mire, las 3 clases de hombre que están ahí, que describe, están trabajando siempre. ¿Qué es el trabajo del hombre espiritual? Mire, juzgar. Ustedes pueden pensar de un juez de esta república, de aquí del país. Pueden pensar, ¿qué es el trabajo de un juez? Establecer veredictos, y así dice la Escritura. En cambio, el espiritual juzga, clasifica, discierne. Ese es su trabajo. Mire, el hombre espiritual está continuamente en esa acción. Eso es trabajo. El hombre interior. ¿Qué está haciendo el hombre interior? Una cosa, está bien, su placer, pero está haciendo otro trabajo. Está renovándose. Yo no sé, he leído de personas que restauran, renuevan pinturas, pero quizá una ilustración que salta más a la vista para nosotros es que podemos renovar la pintura de esta pared. ¿Por qué la renovamos? Pasar de blanco a blanco. ¿Y qué es la idea de renovar? Entonces, sustituir una cosa que ya está perdiendo quizás algo de brillo, pero se sustituye por lo mismo, quizá más actualizado. O puedo ilustrar con los árboles que años tras años renuevan las hojas. No son las mismas hojas, son otras hojas con la misma naturaleza. Entonces, ¿qué está haciendo el hombre interior? Trabajando. ¿En qué trabaja? En actualizar datos, en precisar datos, para que no se vea envejecido. O sea, nuestra conducta es dinámica, está cambiándose continuamente, porque el hombre interior está trabajando. Eso implica ser santo. ¿Y qué está haciendo el otro hombre, el hombre nuevo? Está haciendo 2 cosas. Está practicando la justicia y la santidad también. Eso es trabajo. Que todo lo que hable salga justo, sea justo. Y todo lo que haga sea justo y sus obras sean justas. Eso sale del hombre nuevo. Entonces ya tienen explicado de por qué somos santos. Pero el segundo adjetivo de ahí dice que también somos sin mancha. ¿Por qué somos sin mancha? Hombre, porque el hombre nuevo, el hombre interior y el hombre espiritual nunca se manchan. Eso no se mancha. Y así somos delante de Dios. Esas 3 clases de hombres no tienen mancha. Así somos todos los días. Somos así. Eso no es posicional, esa es la experiencia de esas 3 clases de hombres. Son así, son sin mancha. Y así es como nos ve Dios. Somos sin mancha. Y la última frase. ¿Qué dice la última frase? Y usó una palabra compuesta. Tiene este término un prefijo que es de arriba, otra vez Dios observa desde arriba. Dice la primera parte, pero luego usó otro prefijo en, que es dentro de.
su omnipresencia. Y la tercera palabra que está ahí en ese delante de él es la palabra ojo. Y ya le redondeo la idea. Nunca estas tres clases de hombre, ni el espiritual, ni el nuevo, ni el interior, nunca tienen mancha. Dios los ve siempre sin mancha, porque Él los hizo sin mancha. La nueva imagen que nos asignó no tiene mancha, es sin mancha, y por eso Él nos ve sin mancha. Así somos ante Dios. Eso es lo que Dios piensa de nosotros. Ahora, si nosotros queremos contradecir y decir que pensamos otra cosa, ese es un problema nuestro. Pero ¿cómo nos ve Dios? Santos y sin mancha eternamente. Esa es la opinión de Dios. Nos ve santo y sin mancha. Esta cosa de no tener mancha es lo que nos hace sentir seguro frente al examen de Él. Por eso no tenemos miedo que nos examine Él. ¿Por qué? Porque ¿cómo son esos hombres? No hay nada de lo que tengan vergüenza porque no ha hecho nada digno de acusarlo. Estas son las descripciones de ese versículo. He terminado.